Bienvenidos de vuelta a mi canal, donde el salseo nunca descansa. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema jugoso que sé que les va a encantar. Porque, a ver, ¿quién no se ha enganchado alguna vez con la historia de Demet Özdemir y Can Yaman? Dos titanes de la actuación turca, dos bellezas innegables, dos personalidades que han acaparado titulares durante años. Y hoy vamos a desentrañar un poco más esa madeja, a ver qué se ha revelado últimamente que está impactando a todo el mundo. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de noticias y especulaciones, quiero recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí y les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente con las estrellas turcas que tanto amamos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo, lleno de información, curiosidades y, por supuesto, mucho salseo. No se lo querrán perder. Ahora sí, vamos al lío. Demet y Can, Can y Demet. ¿Por dónde empezar? Su historia es una montaña rusa de emociones, desde el romance en pantalla que traspasó fronteras con la exitosísima serie Erkenci Kuş, hasta la ruptura que dejó a miles de fans con el corazón roto. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, el fantasma de su relación siempre planea sobre ellos, alimentando rumores y especulaciones cada vez que se cruzan sus caminos, aunque sea de forma virtual. Vamos a recordar un poco los inicios. Erkenci Kuş fue un auténtico fenómeno mundial. La química entre Demet y Can era palpable, arrolladora, hipnótica. Verlos interactuar en pantalla era como presenciar un cuento de hadas moderno. La serie acumuló millones de fans en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por Asia. Todos estaban enamorados de Can Divit y Sanemyeon, sus personajes, y por supuesto, de Demet y Can, los actores que los interpretaban. Esa química que veíamos en pantalla, obviamente, generó muchísimas expectativas sobre si existía algo más entre ellos en la vida real. Y durante un tiempo, las señales parecían indicar que sí. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos especiales, dedicándose mensajes cariñosos en redes sociales. La prensa turca y la internacional no paraba de hablar de ellos. Eran la pareja del momento, la pareja soñada, la pareja perfecta. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja se pinchó. De repente los rumores de distanciamiento empezaron a circular. Ya no se les veía juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, y la prensa empezó a hablar de supuestos conflictos y diferencias irreconciliables. Y finalmente la confirmación: Demet y Can habían terminado su relación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans. Muchos se negaron a creerlo, esperando que fuera solo un rumor malintencionado. Pero la realidad era innegable: la pareja que había conquistado corazones en todo el mundo había llegado a su fin. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Demet continuó cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Can, por su parte, decidió expandir sus horizontes y probó suerte en el mercado internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, los fans nunca han perdido la esperanza de una reconciliación. Cada pequeña interacción, cada comentario, cada like en redes sociales es analizado con lupa, buscando señales de que el amor entre Demet y Can aún sigue vivo. ¿Y qué es lo que ha impactado recientemente? Pues bien, en las últimas semanas, han surgido varias noticias y rumores que han vuelto a encender la llama de la esperanza entre los fans. Primero, se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que ambos coincidan en un nuevo proyecto. Aunque no hay nada confirmado, se dice que hay varias productoras interesadas en reunirlos en pantalla, aprovechando el tirón mediático que siempre generan. Imaginen la expectación que crearía un reencuentro entre Demet y Can: sería un auténtico bombazo. Además de los rumores sobre un posible proyecto juntos, también han surgido otras informaciones que han alimentado la esperanza de los fans. Por ejemplo, se ha hablado de que ambos han estado en contacto en secreto, intercambiando mensajes y llamadas telefónicas. Algunos incluso aseguran que se han visto en persona en algún lugar discreto, lejos de las cámaras y la prensa. Obviamente todo esto son solo rumores y especulaciones, pero como bien saben, donde hay humo, hay fuego. Y la verdad es que la posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos es algo que a muchos les encantaría.
Son dos personas con mucho talento, con una química innegable, y con una legión de fans que los adoran. Pero no todo es color de rosa. También hay quienes piensan que una reconciliación entre Demet y Can es imposible. Argumentan que ambos han seguido adelante con sus vidas, que han madurado y evolucionado, y que ya no son las mismas personas que se enamoraron durante el rodaje de Erkénthicus. Además, señalan que la presión mediática y la exposición pública podrían ser demasiado para una relación que ya de por sí fue complicada. Y aquí es donde entra la parte más difícil de este vídeo, porque no podemos afirmar ni negar nada con certeza. La vida privada de Demet y Can es suya y solo suya, y nadie tiene derecho a entrometerse en ella. Lo único que podemos hacer es observar, analizar la información que nos llega, y por supuesto, mantener la esperanza. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay algo que es innegable: Demet Özdemir y Can Yaman han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque fugaz, fue intensa y apasionada, y generó una conexión muy especial con el público. Y esa conexión, a pesar del tiempo y la distancia, sigue viva en la memoria de muchos. Así que, ¿qué revelaron Demet y Can que está impactando? Pues en realidad, nada concreto. Pero el simple hecho de que se hable de ellos, de que se rumoree sobre un posible reencuentro, de que se analicen sus interacciones en redes sociales, ya es suficiente para generar un gran impacto entre sus fans. Porque la esperanza es lo último que se pierde, y la posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos es un sueño que muchos se resisten a abandonar. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema candente en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Su romance en pantalla, su ruptura, y los constantes rumores sobre una posible reconciliación han mantenido a sus fans en vilo durante años. Y aunque no hay nada confirmado, la esperanza de un reencuentro sigue viva, alimentada por pequeñas señales y especulaciones que mantienen a todos al borde de sus asientos. El impacto que generan, simplemente existiendo y siendo quienes son, es innegable. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este repaso a la historia de Demet y Can, y a los últimos rumores que han surgido sobre ellos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Ahora preparemos el café y sigamos escarbando en esta historia, porque ay, mis amores, que la cosa se pone cada vez más interesante. Ya hemos establecido el terreno, un romance de ensueño que nació en la pantalla, una ruptura dolorosa y años de especulaciones. Pero, ¿qué hay detrás de todo este drama? ¿Qué fuerzas, aparte del amor y la química, estaban en juego? Y lo más importante, ¿cuáles son esos detalles jugosos que los medios turcos están analizando con lupa en este preciso momento? Para entender la magnitud del fenómeno de Demet y Can, tenemos que hablar del contexto. Erkénthicus no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. Rompió récords de audiencia en Turquía y se vendió a más de 50 países, convirtiéndose en un escaparate del estilo de vida y el romance turco. Y claro, la pareja protagonista se convirtió en la cara visible de ese éxito. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, los medios los perseguían a cada paso y sus vidas se convirtieron en un reality show constante. Esta presión mediática, mis queridos, es un factor crucial en cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos figuras públicas. Imagínense tener que lidiar con paparazzi escondidos detrás de cada arbusto, con rumores infundados propagándose a la velocidad de la luz y con las expectativas de millones de fans que idealizan su relación. Es para volverse loco. Además, no olvidemos que el mundo del espectáculo es un terreno competitivo, donde la imagen lo es todo. Y tanto Demet como Can, desde el principio, demostraron tener una ambición y una determinación envidiables. Ambos querían triunfar, dejar su huella y convertirse en referentes de la actuación turca. Y a veces esa ambición puede chocar con los sentimientos y las prioridades personales. Se rumorea que durante el rodaje de Erkénthicus, hubo fuertes discusiones entre Demet y Can debido a diferentes visiones sobre el futuro de la serie y de sus carreras.
Algunos dicen que Demet quería seguir explorando otros géneros y personajes, mientras que Khan estaba más enfocado en explotar al máximo el éxito de la pareja. Otros apuntan a celos profesionales, a rivalidades en el set y a la dificultad de separar la vida real de la ficción. En cualquier caso, lo cierto es que la relación entre Demet y Khan se fue deteriorando con el tiempo, hasta llegar a un punto de no retorno. Y la ruptura, aunque dolorosa para muchos, era inevitable. Pero volvamos al presente, a los rumores y especulaciones que han resurgido en las últimas semanas. ¿Qué ha encendido la chispa de nuevo? Pues, como les decía, hay varias noticias que han alimentado la esperanza de los fans. Una de las más comentadas es la posibilidad de que Demet y Khan trabajen juntos en un nuevo proyecto. Se habla de una serie de televisión, de una película e incluso de una obra de teatro. Y aunque no hay nada confirmado, varias fuentes cercanas a la industria aseguran que hay negociaciones en curso. Imaginen la bomba que sería esto. Un reencuentro en pantalla de Demet y Khan sería un evento mediático sin precedentes. Las cadenas de televisión se pelearían por los derechos de emisión, las revistas de cotilleo harían su agosto y las redes sociales explotarían con comentarios y reacciones de todo tipo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Están realmente dispuestos Demet y Khan a dejar atrás sus diferencias y volver a trabajar juntos? Esa es la gran pregunta. Algunos dicen que sí, que ambos han madurado y que están dispuestos a dejar el pasado atrás. Otros, en cambio, creen que es una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y aumentar su popularidad. Y otros, más escépticos, aseguran que es solo un rumor sin fundamento, una fantasía de los fans. Pero más allá de los rumores sobre un posible proyecto juntos, también han surgido otras informaciones que han alimentado la esperanza de los fans. Se ha hablado de que Demet y Khan han estado en contacto en secreto, intercambiando mensajes y llamadas telefónicas. Algunos incluso aseguran que se han visto en persona en algún lugar discreto, lejos de las cámaras y la prensa. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales, el campo de batalla favorito de los chismosos como nosotros. Cada like, cada comentario, cada mención es analizado con lupa, buscando señales de que el amor entre Demet y Khan aún sigue vivo. Hace poco Demet publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que llevaba un collar que, según algunos fans, era el mismo que Khan le había regalado durante el rodaje de Erkencicus. ¿Casualidad? No lo creo. Los fans lo interpretaron como una señal, como un guiño a su pasado y como una prueba de que aún hay sentimientos entre ellos. Por otro lado, Khan ha estado dando likes a algunas fotos de Demet en Instagram, algo que no hacía desde hace mucho tiempo. ¿Un simple gesto de cortesía? ¿Quién sabe? Pero los fans lo han celebrado como si fuera una declaración de amor. Y luego está el tema de los viajes. Se rumorea que Demet y Khan han coincidido en el mismo lugar y al mismo tiempo en varias ocasiones en los últimos meses. Algunos dicen que se han visto en Italia, donde Khan ha estado trabajando en varios proyectos. Otros aseguran que se han encontrado en un destino paradisíaco, lejos del bullicio de la ciudad. Obviamente todo esto son solo rumores y especulaciones, pero como bien saben, donde hay humo, hay fuego. Y la verdad es que la posibilidad de que Demet y Khan vuelvan a estar juntos es algo que a muchos les encantaría. Son dos personas con mucho talento, con una química innegable, y con una legión de fans que los adoran. Pero no nos engañemos, también hay muchos obstáculos en el camino. Demet está casada, aunque se rumorea que su matrimonio no está pasando por su mejor momento. Y Khan, por su parte, ha estado vinculado sentimentalmente con varias mujeres en los últimos años. Además, la presión mediática y la exposición pública podrían ser demasiado para una relación que ya de por sí fue complicada. ¿Estarían dispuestos Demet y Khan a sacrificar su privacidad y su tranquilidad por el bien de su amor? Esa es la pregunta del millón. Y sinceramente no tengo la respuesta. Lo único que sé es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema candente en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Y que mientras haya rumores y especulaciones, la esperanza de un reencuentro seguirá viva. Así que, mis queridos chismosos, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos atentos, porque estoy segura de que esta historia aún tiene muchos capítulos por escribir. Y yo, por supuesto, estaré aquí para contárselos todos. Hasta la próxima.